Uno de los ejemplos de manipulación arconte más descarados y similar a los narrados en la Biblia es el de Juana de Arco. Sufrió de alucinaciones frecuentes de entidades que la prepararon para dirigir ejércitos y crear conflictos en toda Francia. Le ayudaron a ganar batallas, le concedieron el poder de la atracción de gente, hipnosis, que aún siendo una niña, la gente a su alrededor no se daba cuenta de esto. En aquella época las mujeres eran menospreciadas, jamás harían caso a una niña o a una mujer, y menos aún dirigir un ejército. Esto era algo imposible, pero por el poder de manipulación que le dieron, la seguían sin preguntarse qué ocurría ahí. Es un misterio cómo una niña campesina llegó a tener tanto poder sobre los ejércitos de Francia. Juana de Arco dijo lo siguiente sobre los mensajes que recibía. Yo tenía 13 años cuando escuché una voz de Dios, declaró Juana de Arco en Rouen el jueves 22 de febrero de 1431. El hecho sucedió al mediodía en el jardín de su padre. Añadió que la primera vez que la escuchó notó una gran sensación de miedo. Su interior ya la estaba avisando de que en realidad el origen de esa voz no era benevolente. De ahí la sensación de miedo, como en todos estos casos de manipulación, procedía de las entidades que controlan el planeta y sus planes de orientar el futuro del planeta hacia el caos, la guerra, la confrontación humana para crear además la energía necesaria para alimentar a las deidades arconte. A la pregunta de sus jueces añadió que esta voz venía del lado de la Iglesia y que normalmente era acompañada de una gran claridad, una gran luz, que venía del mismo lado que la voz. La Iglesia católica y la inmensidad de fieles reconocieron como verdaderas estas apariciones. Cuando le preguntaron cómo creía que era aquella voz, ella respondió que le pareció muy noble, por lo que afirmó lo siguiente: y yo creo que esta voz me ha sido enviada de parte de Dios. Así pues, cuando la escuchó por tercera vez, le pareció reconocer a un ángel, y aunque a veces no la entendía demasiado bien, primero le aconsejó que frecuentara las iglesias y después que tenía que ir a Francia, sobre lo cual la empezó a presionar. Además, esta voz la escuchaba unas 2 o 3 veces por semana. No mucho después reveló otro de los mensajes clave que le envió. Me decía que yo levantaría el asedio de Orleans. El 27 de febrero, Juana identificó estas voces. Se trataban de la voz de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita de Antioquía, las santas más veneradas del momento, si nos atenemos a la iconografía anterior a Juana. Estas entidades siempre se hacen pasar por seres bondadosos, por los llamados santos, gente inocente de buena voluntad, que han sido en la mayoría de las veces asesinados por haber seguido el llamado de estas voces y apariciones de los controladores, jugando y manipulando a sus elegidos para encauzar a la humanidad hacia la dirección de control mental religioso basado en el sacrificio sangriento y el dolor. Catalina es definida a veces como una figura apócrifa de los siglos III y IV, que murió a una edad similar a la de Juana, también erudita, patrona de muchas especialidades intelectuales, y habiendo persuadido al emperador Maximiano de que dejase de perseguir a los cristianos. Después sería condenada a morir en la rueda, un sistema de tortura que fractura los huesos, aunque se dice de ella que al tocar la rueda la rompió y finalmente tuvo que ser decapitada. Por otro lado, la leyenda de Margarita refiere que fue una doncella despreciada por su fe cristiana, a la que le ofrecieron matrimonio a cambio de la renuncia a esta fe. Ante su negativa fue condenada a tortura. Si bien logró escapar milagrosamente en varias ocasiones antes de su captura definitiva y martirio. Por ello es venerada por la Iglesia Católica como Santa Virgen y mártir. Juana de Arco afirmó que las había reconocido gracias a que las propias santas habían identificado, algo que ya había declarado en Poitiers, con motivo del interrogatorio sobre las visiones llevado a cabo por la corte del Delfín. Se negó a dar más explicaciones, instando a los jueces a ir a Poitiers si querían conocer más detalles. Sobre el año en que sucedió, en un primer momento había dicho que fue cuando tenía 13 años. Posteriormente detalló que hacía 7 años que estas voces la aconsejaban y la protegían. Por lo tanto, se presume que en 1424 se le habrían aparecido por primera vez las visiones. Juana de Arco explicaría entonces, antes de mencionar el nombre de las santas, la misión que la voz le encomendó. Después de mencionar a estas, los jueces le preguntaron a quién correspondían entonces la primera de las voces que había escuchado, aquella que le había causado tanto miedo 7 años atrás. Ella, que todo lo iba respondiendo con muchas reservas y ensimismamiento, se resistió varias veces, pero finalmente respondió que fue San Miguel, considerado protector del reino de Francia, al que vio con sus propios ojos, acompañado de los ángeles del cielo.
fue él quien le ordenó partir para liberar a Francia y así cumplir con la voluntad de Dios. Como siempre, estas entidades embaucadoras se presentan como un ser angelical. Aparte de esto, tienen ayudantes que trabajan para ellos. Uno de ellos se hace llamar Miguel, Arcángel Miguel. Otro es Gabriel. Todos colaboran en el mismo plan de control mental de las religiones. La palabra él significa Señor. Significa que estas entidades trabajan para el Señor él. En sus apariciones las voces le indicaron que debía ir a Orleans, una de las ciudades más importantes del momento, y romper el asedio que había comenzado en octubre de 1428. Estas entidades sanguinarias, pudiendo con su tecnología destruir en un momento pueblos enteros, como han hecho en muchas ocasiones, deciden que sean los propios seres humanos títeres quienes se enfrenten para crear el caos en puntos estratégicos, donde saben que van a desatarse guerras y por un largo tiempo. Ella trató de recurrir a Robert de Baudricourt, comandante de la guarnición Armagnac, establecida en Vaucouleurs, un poco al norte de Domremy, lo cual hizo mediante su tío Durand Lassagne. Querían obtener una pequeña escolta para ir a buscar al delfín allí donde se escondía en Chinon, y es que para eso tenía que atravesar territorio hostil, defendido por los anglo-borgoñeses, en alianza. Así, la Pucelle daría un mensaje secreto al rey que le había sido revelado por las voces. Durante su posterior juicio, los jueces aprovecharon para discutir sobre las vestimentas de hombre que había usado la joven durante este viaje. Le interrogaron sobre el motivo y ella respondió que había sido por orden de Dios. Todo lo que yo hago es por orden de nuestro Señor. Si Él me ordenara tomar otro hábito yo lo tomaría, porque sería por orden de Dios. Los jueces le preguntaron si no fue realmente por orden de Baudricourt, cosa que ella negó rotundamente. Así pues, ella misma valoró positivamente el hecho de haber llevado vestiduras de hombre, ya que era el criterio y designio del divino hacedor. Asimismo, para persuadir a Robert de Baudricourt, le aseguró aquello que ya corría por boca de todo el mundo, que la Virgen de Lorena salvaría el reino perdido por una mujer, seguramente refiriéndose a la hija póstuma del difunto rey Carlos IV. Las víctimas de este control mental arconte tan potente realizan lo que mentalmente le digan las voces, pensando que es por un bondadoso fin. Irán incluso hasta la muerte sin rechistar. Están hipnotizadas por la presencia de estas entidades. Ella procedió a liderar un ejército en una serie de victorias impresionantes que cambiaron el curso de la guerra. Con 17 años consiguió reunir un grupo de soldados y liberar en 1429 a Orleans del asedio inglés. La victoria de Juana motivó y concienciou a soldados y campesinos franceses y les mostró un camino a seguir y un líder a quien imitar. A este triunfo de la doncella de Orleans, como se le conoció desde entonces, siguieron otros como los de Troves, Chatons y Reims, donde en presencia de la joven, Carlos VII fue formalmente coronado. A partir de este punto, la campaña militar de Juana comenzó a caer en una espiral descendente. Fue traicionada por su propio rey y finalmente, cayendo en desgracia, fue capturada en 1430 por las tropas de Juan II de Luxemburgo-Ligny, que servían al duque de Borgoña Felipe. Los jefes militares franceses, envidiosos del éxito de la joven, habían estado conspirando a sus espaldas. Temían el ascendiente que Juana estaba formando sobre el rey Carlos y sobre todo les aterrorizaba el hecho de que la intervención divina a través de Juana de Arco estaba convirtiendo la guerra feudal, que era la guerra de los 100 años, en una lucha nacional y popular. Fue entregada a los ingleses, juzgada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, condenada a muerte y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Pues bien, todos aquellos que son elegidos por los manipuladores arcontes acaban de la misma manera, asesinados y solos ante los enemigos. Todos son engañados para realizar el lavado de cerebro de la humanidad, y cuando a estas entidades ya no les sirven, estas víctimas son sacrificadas y colocadas como mártires y ejemplos a seguir. La estrategia de los arcontes es muy astuta y terrorífica. Es la táctica arconte de creación de fanatismo religioso, de enfrentamiento de humanos por estúpidas ideologías y de patriotismo, la falsa ilusión de los países, de las fronteras y diferencias tanto raciales como de idiomas, todo creación de la corporación arconte. El divide y vencerás, tan importante para estas entidades para la emanación perpetua de vibraciones y de energías que necesitan como alimento.